Las enormes puertas de la bahía de atraque se abrieron con un silbido de aire presurizado. El comandante Jake Morrison descendió de la rampa de su nave, la Horizon Sech, y observó el bullicioso puerto espacial de Nexus Prime. Se suponía que esta sería una simple misión diplomática. La Tierra quería establecer mejores relaciones comerciales con las colonias exteriores, y la tripulación de Jake había sido elegida para representar a la humanidad en el centro comercial neutral. La teniente Amy Chen lo seguía de cerca, escudriñando con la mirada la multitud de alienígenas que llenaban la enorme estación. Había visto muchas especies durante sus años en la flota de defensa de la Tierra. Pero Nexus Prime era algo especial. Criaturas de todas las formas y tamaños se movían por los pasillos. Algunas caminaban a 2 patas, otras a 4 o 6. Algunas flotaban en el aire mientras otras se deslizaban por los suelos pulidos. Pero algo andaba mal. Amy lo notó primero. En el momento en que el alienígena vio al humano descender de su nave, el concurrido puerto espacial pareció congelarse. Un ser alto, de piel y antebrazos azules, se detuvo a medio paso, con los ojos abiertos de par en par. Un grupo de pequeñas criaturas peludas que habían estado parloteando ruidosamente se quedó en silencio. Luego, lentamente, los alienígenas comenzaron a retroceder. Jake frunció el ceño. Esta no era la bienvenida que esperaba. Bajó la vista hacia su uniforme, preguntándose si habría algo ofensivo en él, pero no, todo parecía estar bien. Amy le tocó el hombro y señaló hacia el otro extremo de la plataforma de atraque. Varios alienígenas estaban huyendo, desapareciendo en los pasillos abarrotados tan rápido como sus piernas les permitían. «Comandante, ¿qué sucede?», preguntó Amy en voz baja. Jake negó con la cabeza. «No lo sé, pero pienso averiguarlo». Caminaron hacia la terminal principal, intentando ignorar las escaleras y los susurros que los seguían. Cada pocos pasos, otro alienígena los veía y se movía rápidamente al otro lado del pasillo. Algunos se apretaban contra las paredes como si intentaran distanciarse lo máximo posible de los humanos. Otros simplemente se quedaron paralizados, observando a la tripulación con lo que parecía miedo en sus ojos alienígenas. En el control de aduanas, un ser nervioso, con escamas verdes y múltiples ojos, tramitó sus documentos. Sus manos, o lo que parecían manos, temblaban al sellar los papeles. Jake intentó entablar una conversación amistosa, pero el alienígena solo asintió rápidamente y les indicó que pasaran. Claramente ansioso por verlos salir de su puesto. «Esto se está volviendo ridículo», murmuró Amy mientras se dirigían al distrito del mercado. «¿Qué hicimos?». La respuesta vino de una fuente inesperada. Al pasar junto a una pequeña tienda que vendía artefactos alienígenas, una voz los llamó. «Disculpen, humanos. Por favor, un momento de su tiempo». Se giraron para ver a un alienígena delgado de piel morada y grandes ojos redondos. Vestía una túnica suelta y estaba de pie en la puerta de su tienda, haciéndole señas para que se acercaran. A diferencia de los demás, no parecía asustado, solo cauteloso. Jake se acercó con cuidado. «¿Podemos ayudarlos?». El alienígena miró a su alrededor con nerviosismo y luego habló en un inglés sorprendentemente bueno. «Me llamo Kix. Soy comerciante y trato con muchas especies. No pude evitar notar la reacción de mis congéneres ante su llegada. Parecen confundidos, así que pensé que quizá no lo sabían». «¿Saben qué?», preguntó Amy. Kixtore les indicó que entraran en su tienda, lejos de la multitud. Una vez dentro, cerró la puerta y activó un campo de privacidad. «De verdad que no lo saben. Los de su especie se han labrado una gran reputación en toda la galaxia». Jake sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de reputación? El comerciante se dirigió a una terminal de datos y activó una pantalla holográfica. Empezaron a aparecer imágenes en el aire entre ellos. Imágenes de humanos, pero no de diplomáticos ni traidores. Eran guerreros, mercenarios, soldados de fortuna,
y en el centro de todo había un rostro que aparecía una y otra vez. Un hombre humano de mirada dura y cicatrices en su rostro curtido. Vincent Cain, dijo Kixtore en voz baja, como si pronunciar el nombre demasiado alto pudiera convocarlo. ¿Te dice algo este nombre? Jake sintió que se le helaba la sangre. Conocía ese nombre. Todos los oficiales de la flota de defensa terrestre lo conocían. Vincent Cain había sido uno de sus mejores soldados hacía 15 años. Pero entonces, algo ocurrió durante una misión clasificada y Cain dejó el servicio. La Tierra le perdió la pista después de eso. Al parecer, el resto de la galaxia no. ¿Qué ha hecho?, preguntó Jake, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Kickstarter tocó los controles y la pantalla holográfica cambió. Ahora mostraba informes de misión, noticias de varios mundos alienígenas e imágenes granuladas de cámaras de seguridad. Cada una contaba la historia de misiones imposibles cumplidas, de situaciones en las que la lógica decía que el fracaso era inevitable, pero de alguna manera, este humano lo había logrado. Hace 10 años, explicó Kickstarter, Cain fue contratado para rescatar a un grupo de colonos de la Fortaleza Carmesí. Esta es una estructura construida por el Señor de la Guerra Tex, diseñada para ser completamente segura contra cualquier invasión. 3 fuerzas militares alienígenas diferentes intentaron entrar en ella y fracasaron. Cain entró solo. 3 días después, salió con todos los colonos. La fortaleza estaba en ruinas. La imagen cambió de nuevo. Hace 7 años, sobrevivió 72 días en Kror, un mundo mortal donde la fauna local es tan peligrosa que la mayoría de las especies no pueden sobrevivir ni una sola noche. Quedó varado allí después de que su nave se estrellara. No solo sobrevivió, sino que prosperó. Cuando finalmente llegó el rescate, lo encontraron sano y bien alimentado, viviendo en un refugio que había construido con los restos de su nave. Aparecieron más imágenes. Hace 5 años, la colonia de Nueva Ter estaba sitiada. 3 flotas del colectivo Calteine intentaron romper el asedio y fracasaron. Cain fue contratado por los colonos. Rompió el asedio en 2 semanas sin ayuda de nadie. Amy miró las imágenes con incredulidad. Eso es imposible. Un hombre no podría hacer todo eso. Kixtore la miró con sus grandes ojos. Eso es lo que pensaban todas las especies de la galaxia. Pero Cain lo hizo. Y no es el único mercenario humano. Solo el más famoso. Su especie se ha convertido en los guerreros más temibles que la galaxia haya visto jamás. No porque sean los más fuertes ni los más rápidos. La mayoría de las especies alienígenas lo superan en habilidades físicas, pero tienen algo más. Algo que no podemos comprender ni combatir. ¿Qué?, preguntó Jake. El comerciante sacó un último video. Mostraba a Cain durante lo que parecía una batalla desesperada. Estaba herido, sangrando, rodeado de enemigos. Cualquier ser racional se habría rendido, pero la voz de Cain se escuchó a través del audio, hablando consigo mismo mientras recargaba su arma. Creen que renunciaré porque es imposible. No lo entienden. Los humanos no nos detenemos porque algo sea imposible. Nos detenemos cuando estamos muertos, y a veces ni siquiera entonces. Kixt pausó el video. Eso es lo que aterroriza a la galaxia, comandante. Su determinación, su negativa a aceptar la derrota. La mayoría de las especies luchan hasta que las probabilidades se vuelven en su contra. Entonces se retiran. Es lógico. Es sensato. Pero los humanos luchan hasta que ganan o mueren. No hay rendición en su naturaleza. Son cazadores perseverantes de un mundo muerto, y traen esa naturaleza consigo a las estrellas. Jake sintió un escalofrío. Nunca había pensado en la humanidad de esa manera. Pero al ver la evidencia que se le presentaba, no podía negarlo. Los humanos eran diferentes, y la galaxia lo había notado. El Consejo Galáctico desea reunirse contigo, Kixt. Quieren discutir las regulaciones sobre mercenarios humanos. Tienen miedo, comandante.
Temen que cualquier pequeña facción pueda contratar a un humano y convertirse de repente en una gran amenaza. Quieren control. Quieren supervisión. Quieren asegurarse de que la determinación humana nunca se vuelva contra el orden establecido. Amy miró a Jake. ¿Qué hacemos? Jake observó la imagen congelada de Vincent Cain. Esa leyenda que nunca supo que existía. Asistimos a la reunión y luego encontramos a Cain. Porque si vamos a responder a las preguntas del consejo, primero necesitamos escuchar su versión de la historia. Kixta asintió con aprobación. Una sabia decisión. Pero, comandante, una advertencia. Muchos han intentado encontrar a Vincent Cain a lo largo de los años. La mayoría ha fracasado. No quiere que lo encuentren a menos que él lo desee. Jake sonrió con tristeza. Entonces supongo que tendremos que ser persistentes. Después de todo, somos humanos. Es lo que mejor hacemos. La cámara del consejo era la sala más grande que Jake había visto jamás. El techo se extendía tan alto sobre ellos que desaparecía en las sombras, y las paredes se curvaban en todas direcciones, formando un círculo perfecto. Cientos de asientos se alzaban como lágrimas alrededor del piso central. Y en esos asientos se sentaban representantes de docenas de especies alienígenas. Algunos eran humanoides, otros tenían una apariencia completamente extraña. Pero todos se giraron para ver cómo Jake y su tripulación entraban en la cámara. Amy caminaba a su lado, con su porte militar perfecto a pesar de la evidente tensión en el aire. Detrás de ellos venía el resto de la delegación de la Tierra, diplomáticos y asesores que habían llegado a Nexus Prime en los últimos días. Pero Jake sabía que todas las miradas estaban puestas en él. Él era el comandante militar, quien tendría que responder a las preguntas difíciles. En el centro de la cámara, en una plataforma elevada, estaba sentado el árbitro principal. Su nombre era Yambara y pertenecía al colectivo Kalin, una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la galaxia conocida. Su figura era elegante y extraña, con túnicas ondulantes que parecían moverse por sí solas y un rostro que albergaba la sabiduría adquirida durante siglos de vida. Comandante Morrison. La voz de Gambara resonó por la cámara, traducida instantáneamente al inglés por la tecnología avanzada integrada en las paredes. Les damos la bienvenida a usted y a su delegación a esta asamblea. Esperamos que esta reunión aporte comprensión y quizás soluciones a las preocupaciones que han ido creciendo en toda la galaxia. Jake dio un paso al frente e hizo una reverencia respetuosa. Primer árbitro, nos honra estar aquí. La Tierra está comprometida con la cooperación pacífica con todas las especies representadas en esta cámara. La expresión de Jambara era difícil de interpretar, pero Jake creyó detectar algo parecido a la tristeza en sus antiguos ojos. La paz es, sin duda, lo que todos deseamos, comandante. Pero la paz requiere confianza, y la confianza se ha vuelto difícil cuando se trata de su especie. Por favor, observe. Las luces de la cámara se atenuaron y una enorme pantalla holográfica se materializó en el aire sobre el piso central. Jake reconoció que la tecnología era mucho más avanzada que cualquier otra que poseyera la Tierra. La imagen era nítida, mostrando un planeta desolado cubierto de terreno rocoso y violentas tormentas. Esto es Kraor, explicó Gambara. Un mundo mortal donde el propio entorno es hostil para la mayoría de las formas de vida. Los depredadores que viven allí se encuentran entre las criaturas más peligrosas de la galaxia. Sobrevivir una sola noche se considera casi imposible para la mayoría de las especies. La imagen cambió, mostrando los restos de una pequeña nave espacial. Luego se amplió para mostrar una figura emergiendo de los restos. Un humano, Vincent Cain. Durante los siguientes minutos, el consejo observó en silencio cómo la pantalla holográfica mostraba a Cain durante 72 días en Kraor. Lo vieron construir un refugio con los restos de su nave usando herramientas que él mismo fabricó con chatarra. Lo vieron cazar a los depredadores locales, estudiando su comportamiento y utilizando sus propias tácticas de caza en su contra. Lo vieron herido, exhausto,
llevado al límite de la resistencia humana, pero sin rendirse. La mayoría de las especies habrían muerto en cuestión de horas. Una voz habló desde las lágrimas de arriba. Jake levantó la vista y vio un ser enorme cubierto de escamas que parecían armaduras. Soy el comandante celto del guerrero Kryn. Mi gente está preparada para el combate. Somos más fuertes que los humanos, más rápidos y resistentes. Sin embargo, vi esta grabación y supe que si me hubieran puesto en la situación de Caín, no habría sobrevivido. No por falta de capacidad física, sino porque habría reconocido la inutilidad y habría aceptado la muerte. Caín se negó a aceptarla. La pantalla holográfica cambió de nuevo, esta vez mostrando la fortaleza carmesí. Jake había oído hablar de este lugar. Era legendario en toda la galaxia como la instalación militar más segura jamás construida. Sus muros estaban hechos de un material que podía resistir bombardeos orbitales. Sus sistemas de defensa podían detectar y eliminar cualquier amenaza. 3 fuerzas militares alienígenas habían intentado abrir una brecha en ella y fracasado por completo. La imagen mostraba a Caín acercándose solo a la fortaleza. Durante 3 días, el Consejo observó en tiempo comprimido cómo Caín estudiaba la fortaleza, planeaba su aproximación y luego ejecutaba una infiltración que debería haber sido imposible. Utilizó los propios sistemas de la fortaleza contra ella, explotando pequeños fallos que los diseñadores nunca habían considerado. Se movió por pasillos que se suponía estaban sellados. Eludió las medidas de seguridad que habían dejado perplejos a equipos enteros de ingenieros militares. Y cuando finalmente llegó hasta los prisioneros, los condujo por una ruta que había preparado, derribando secciones de la fortaleza tras él para cubrir su escape. Para cuando el señor de la guerra Tex se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Caín y los colonos habían desaparecido, y la supuestamente inexpugnable fortaleza estaba en ruinas. Esto no es obra de un soldado normal, dijo Gambara en voz baja. Esto es algo extraordinario. Algo que nunca antes habíamos visto en todos nuestros siglos de contacto con otras especies. La pantalla cambió de nuevo, mostrando el asedio de Nate. Jake se inclinó hacia adelante, completamente absorto. Había oído rumores sobre esta misión, pero los detalles siempre habían sido clasificados. Ahora lo veía con sus propios ojos. Nate era una colonia humana en los confines del espacio explorado. Una fuerza hostil la había rodeado, cortando todos los suministros y las comunicaciones. 3 flotas del colectivo Kalin habían intentado romper el asedio. En cada ocasión, fueron repelidas con numerosas bajas. El colectivo se preparaba para declarar la colonia perdida cuando llegó Vincent Cain. Las imágenes mostraban la pequeña nave de Cain eludiendo el bloqueo, algo que los expertos militares del colectivo habían dicho que era imposible. Una vez en tierra, Cain inició una campaña de sabotaje y guerrilla que desmanteló lentamente la fuerza asediadora desde dentro. Destruyó las líneas de suministro, eliminó a comandantes clave y creó tal caos que el enemigo comenzó a temer a las sombras. Pero lo que más impactó a Jake fue un fragmento de la grabación de la cámara del casco de los últimos días del asedio. Caín estaba herido, su armadura dañada, sus suministros casi agotados. Estaba rodeado de enemigos en un edificio incendiado sin escapatoria aparente. Cualquier soldado normal se habría rendido o muerto luchando. En cambio, la voz de Cain llegó a través del audio, tranquila y firme a pesar de su desesperada situación. Día 14 del asedio. Municiones escasas, suministros médicos agotados. Fuerzas enemigas acercándose. La probabilidad de supervivencia es casi nula según cualquier cálculo lógico. Hubo una pausa y luego Caín rió. No era una risa alegre, pero tampoco desesperada. Era la risa de alguien que había visto la muerte antes y se negaba a dejarse intimidar por ella. Pero la lógica es para las especies que saben cuándo rendirse. Soy humano. No nos rendimos. No nos rendimos. Encontramos una manera o la creamos. Quieren esta colonia. Tendrán que pasar por encima de mí.
Y les prometo que pasar por encima de mí les costará todo lo que tienen. Y así fue. La grabación mostró la última resistencia de Kane se convirtió en un contraataque, y luego en un asalto total que quebró la voluntad del enemigo. Cuando finalmente llegaron los refuerzos 2 días después, encontraron a Caín de pie entre las ruinas, con el asedio roto. La colonia a salvo. La pantalla holográfica se apagó y las luces de la cámara volvieron lentamente a la normalidad. Jake se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Alrededor de la cámara, el representante alienígena permanecía sentado en silencio. Y en ese silencio, Jake pudo sentir su miedo. Gembara volvió a hablar, con la voz cargada de preocupación. Comandante Morrison, ahora comprende por qué hemos convocado esta reunión. Su especie ha estado en contacto con la comunidad galáctica menos de 50 años. En ese tiempo, los humanos han logrado hazañas militares que las civilizaciones más experimentadas no pueden igualar. No gracias a una tecnología superior ni a un mayor número, sino a una determinación desmesurada. Se inclinó hacia adelante en su plataforma. Todas las especies en esta cámara comprenden la guerra. Entendemos la estrategia y la táctica. Entendemos que los soldados luchan hasta que las probabilidades se vuelven en su contra, y luego se retiran para luchar otro día. Esto es lógico. Así es como la civilización. Las especies realizan operaciones militares. Su mirada se fijó en la de Jake. Pero los humanos no siguen esta lógica. Luchan hasta ganar o hasta morir, y se niegan a reconocer otra opción. Esto los hace impredecibles. Los hace peligrosos. Cualquier facción pequeña, cualquier gobierno menor, cualquier grupo radical podría contratar a un solo mercenario humano y convertirse de repente en una gran amenaza para los poderes establecidos. Un murmullo de aprobación recorrió la cámara. Jake podía ver el miedo ahora, desnudo e indisimulado en los rostros de docenas de especies diferentes. No temían a las armas ni a las naves humanas. Temían a la naturaleza humana misma. Pedimos regulaciones, continuó Yambara. Restricciones a las actividades mercenarias humanas, supervisión del Consejo Galáctico. Necesitamos garantías de que la determinación humana no desestabilizará el equilibrio de poder que ha mantenido la paz en las estrellas durante siglos. Jake respiró hondo. Entendía su miedo, pero también sabía que la Tierra no podía simplemente ordenar a sus ciudadanos que dejaran de trabajar como mercenarios. Vincent Cain y otros como él eran contratistas independientes que operaban en espacio neutral. La Tierra no tenía autoridad sobre ellos, e incluso si así fuera, Jake no estaba seguro de que fuera correcto restringirlos. Orbitador principal, dijo Jake con cuidado. Entiendo tus preocupaciones, pero antes de que la Tierra pueda responder a esta solicitud, necesito hacer algo primero. Necesito encontrar a Vincent Cain. Necesito escuchar su historia directamente de él. Entonces, y solo entonces, podré darte una respuesta honesta sobre lo que hará la humanidad. Jambara lo estudió durante un largo rato. Y si no puedes encontrarlo, Cain ha evadido a muchos que lo buscaron a lo largo de los años. Jake sonrió levemente. Entonces seguiré buscando. Después de todo, árbitro principal, soy humano. Encontrar a Vincent Cain resultó ser más difícil de lo que Jake había anticipado. El legendario mercenario no dejó ningún rastro evidente que seguir. No usaba una dirección permanente, no mantenía contactos regulares y parecía desaparecer por completo entre contratos. Pero Jake estaba decidido, y Amy demostró ser una excelente investigadora. Juntos, comenzaron a reconstruir el rompecabezas. Su primera pista provino de un capitán de transporte de carga llamado Greg Norton, un humano que transportaba suministros a las colonias del borde exterior. Greg había transportado a Cain 2 veces en los últimos 5 años y estaba dispuesto a negociar por el precio justo. Conoció a Jake y Amy en un bar sórdido de una estación llamada Frontier Zen, lejos de los mundos centrales civilizados. Cain no es mala persona, dijo Greg, bebiendo una bebida que parecía sospechosamente tóxica.
Tranquilo, es reservado. Siempre paga por adelantado y nunca causa problemas. Pero hay algo en él, ¿sabes? Como si siempre estuviera vigilando, siempre listo. Puso nerviosa a mi tripulación las 2 veces. ¿A dónde lo llevaste?, preguntó Amy. Greg se encogió de hombros. La primera vez fue a una colonia minera llamada Roca Profunda. Tenían problemas con los saqueadores. La segunda vez fue a una estación de investigación cerca de la nebulosa del vacío. No sé de qué se trataba, pero regresó 3 semanas después con aspecto de haber pasado por una guerra. Desde allí, el rastro los llevó a Roca Profunda. La colonia minera era un lugar peligroso, excavado en un asteroide y habitado por gente dura que hacía pocas preguntas. Pero cuando Jake mencionó el nombre de Vincent Kane, la actitud cambió. Los mineros respetaban ese nombre. La administradora de la colonia, una mujer curtida llamada Linda Harper, los invitó a su oficina. Caín salvó este lugar, dijo simplemente. Teníamos asaltantes atacándonos cada pocas semanas. Robaban nuestro equipo, mataban a cualquiera que se resistiera y desaparecían antes de que llegara la ayuda. Contratamos fuerzas de seguridad de 3 compañías diferentes. Ninguna pudo detener los asaltos. Consultó viejas grabaciones de seguridad en su terminal. Entonces alguien sugirió que contratáramos a un humano. Dijo que los humanos tenían fama de hacer trabajos imposibles. Estábamos desesperados, así que contactamos con Caín. Llegó solo, pasó 2 días estudiando nuestras defensas y luego desapareció en el campo de asteroides. Linda sonrió al recordarlo. Durante 3 semanas, no ocurrió nada. Los asaltantes intentaron atacar 2 veces durante ese tiempo. En ambas ocasiones, sus naves explotaron antes de que pudieran alcanzar el alcance de las armas. A la 4ª semana, Caín regresó. Dijo que el problema estaba resuelto. No le creímos hasta que nos dijeron que la base de los asaltantes había sido completamente destruida. Caín los había rastreado hasta su estación oculta y la había desmantelado pieza por pieza. ¿Un hombre hizo eso?, preguntó a mi incrédula. Un humano, corrigió Linda. Fue entonces cuando empecé a comprender la diferencia. Pensamos en los soldados como personas que luchan en grupo con apoyo y refuerzos. Pero Cain actúa como un depredador. Paciente, implacable y completamente concentrado en el objetivo. Los asaltantes nunca tuvieron una oportunidad porque pensaban como personas normales. Cain piensa como un humano. La siguiente pista los llevó a la estación de investigación cerca de la nebulosa del vacío. El investigador jefe, un hombre nervioso llamado Peter Collins, se mostró menos entusiasmado con hablar de Caín. Esa misión es clasificada, dijo cuando Jake preguntó al respecto. No puedo hablar de lo que pasó aquí, pero Jake tenía autorización de la Flota de Defensa de la Tierra, y después de persuadirlo un poco, Peter compartió la historia a regañadientes. Estábamos estudiando anomalías en la nebulosa cuando detectamos algo antiguo y peligroso. Antes de que pudiéramos evacuar, atacó. 3 de nuestros empleados fueron llevados a la nebulosa. Pensamos que estaban muertos. A Peter le temblaban las manos al abrir los archivos de datos. Contactamos con todas las fuerzas militares a nuestro alcance. Todos dijeron lo mismo. La nebulosa era demasiado peligrosa. Las posibilidades de encontrar a alguien con vida eran nulas. Intentar un rescate solo resultaría en más muertes. Estábamos preparando el funeral cuando llegó Caín. Entró solo. Jake preguntó. Sí. Dijo que necesitaba una nave pequeña y rápida y equipo básico de escaneo. Le dimos lo que teníamos. Estuvo fuera durante 18 días. 18 días en una nebulosa que destruye la mayoría de las naves en cuestión de horas. Estábamos seguros de que estaba muerto. Peter sonrió levemente. Entonces su nave apareció en nuestros sensores. Gravemente dañada, pero funcional. Tenía a los 3 de nuestra gente con él con vida. Cuando le preguntamos cómo lo hizo, simplemente dijo que la nebulosa era peligrosa pero no imposible. Había estudiado sus patrones,
encontrado rutas seguras, localizado donde la anomalía mantenía a sus prisioneros y los extraía. 18 días de peligro constante, y nunca consideró rendirse. De estación en estación, de colonia en colonia, el patrón se repetía. Jake y Amy siguieron el rastro de Caín por el borde exterior, y dondequiera que iban, encontraban la misma historia. Situaciones imposibles resueltas con pura determinación. Personas salvadas cuando la lógica decía que estaban condenadas. Enemigos derrotados cuando la victoria debería haber sido imposible. Pero también encontraron algo más. Miedo. No solo de los alienígenas, sino también de los humanos. La reputación de Caín era tan grande que algunos temían sinceramente lo que representaba. La idea de que la determinación humana pudiera superar cualquier obstáculo era inspiradora para algunos y aterradora para otros. Finalmente, tras 6 semanas de búsqueda, consiguieron una pista sólida. Una agente de mensajes llamada Sophie Bennett los contactó con información. Caín está en Dust Haven, dijo. Terminó un contrato hace 2 días y se está tomando un descanso. Si quieres hablar con él, esta es tu oportunidad. No se queda mucho tiempo en un mismo lugar. Dust Haven era un mundo fronterizo, apenas civilizado, donde la ley era más una sugerencia que una regla. Jake, Amy y 2 oficiales de seguridad de su tripulación hicieron el viaje. Encontraron a Caín en una pequeña cantina en las afueras del asentamiento principal, sentado solo en una cabina de la esquina con una vista clara de todas las salidas. Jake lo reconoció de inmediato por las imágenes del consejo. Vincent Caín parecía mayor en persona, con el rostro curtido por años de dura vida. Las cicatrices marcaban su piel y sus ojos reflejaban un cansancio que sugería que siempre estaba listo para los problemas. Pero cuando vio a Jake y Amy acercarse con sus uniformes de la Flota de Defensa de la Tierra, simplemente asintió y les indicó que se sentaran. Comandante Morrison, dijo Caín con voz áspera pero tranquila. Esperaba que alguien de la Tierra viniera a buscarme eventualmente. Aunque no pensé que tardaría 6 semanas. Jake se deslizó en la cabina frente a él, Amy a su lado. Sabía que estábamos siguiendo su rastro. Caín sonrió levemente. Comandante, he hecho mi carrera se basaba en estar atento a mi entorno. Claro que lo sabía. Te dejé seguir porque pensé que tendríamos que tener esta conversación tarde o temprano. El Consejo Galáctico te tiene miedo, dijo Amy sin rodeos. Miedo de todos los mercenarios humanos. Quieren restricciones y regulaciones. Lo sé, dijo Caín. He visto las maniobras políticas que están haciendo. Tienen miedo porque no nos entienden. Para ellos, la determinación es solo terquedad. Negarse a rendirse parece locura. No pueden comprender por qué seguimos luchando cuando la lógica dice que debemos rendirnos. Tomó un trago y se quedó mirando el vaso un momento. No me propuse aterrorizar a la galaxia, ¿sabes? Simplemente hice lo que había que hacer. Después de dejar la Flota de Defensa de la Tierra, me quedé a la deriva un tiempo. Con el tiempo, empecé a aceptar contratos. Trabajos de seguridad, misiones de rescate, resolución de problemas para colonias que no podían permitirse ayuda militar regular. Se me daba bien, así que se corrió la voz. ¿Por qué dejaste la flota?, preguntó Jake con cuidado. Él sabía era un tema delicado. La expresión de Caín se ensombreció. Mi escuadrón murió en una misión que salió mal. El mando dijo que era inevitable, solo el coste de la guerra. Pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que gente buena muriera por una mala planificación y consideraciones políticas. Así que me fui. Aquí en la frontera, los resultados importan más que la política. La gente me contrata porque necesita a alguien que no se rinda pase lo que pase. Se recostó y estudió a Jake con atención. ¿Quieres saber por qué somos diferentes? ¿Por qué los humanos asustan a la galaxia? Es porque la mayoría de las especies evolucionaron en condiciones diferentes a las nuestras. Se volvieron inteligentes por caminos diferentes.
Pero los humanos evolucionamos como cazadores persistentes en un planeta que quería matarnos. La Tierra está clasificada como un mundo de alta gravedad y alto peligro según los estándares galácticos. Evolucionamos para rastrear presas durante días, para sobrevivir a heridas que matarían a otras especies, para resolver problemas cuando las soluciones estándar fallan. Caín señaló la cantina. Mira la galaxia. Tantas especies son especialistas. Más fuertes, más rápidas, más inteligentes en aspectos específicos. Pero los humanos somos generalistas. Podemos hacer un poco de todo y nunca dejamos de intentar hacerlo mejor. Cuando algo sale mal, la mayoría de las especies reducen sus pérdidas y se retiran. Es lógico. Es sensato. Pero los humanos, sonrió con tristeza. Redoblamos la apuesta. Nos volvemos testarudos. Nos negamos a aceptar que algo no se puede hacer. ¿Por eso entraste en la nebulosa del vacío? Preguntó Amy. Todos dijeron que era imposible. Todos se equivocaron, dijo Caín simplemente. Era peligroso. Sí, pero peligroso no es lo mismo que imposible. Estudié los patrones, encontré rutas seguras y entré. Esos investigadores estaban vivos allí, así que alguien tenía que sacarlos. El hecho de que la mayoría de la gente no lo intentara no significa que no se pudiera hacer. Jake se inclinó hacia adelante. El Consejo quiere que controlemos a los mercenarios humanos. Quieren supervisión, regulaciones, limitaciones en los contratos que podemos aceptar. ¿Cómo les explico que no es tan simple? Que no podemos simplemente ordenarle a la naturaleza humana que cambie. Caín guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en su bebida. Dígales la verdad, comandante. Dígales que los humanos son depredadores persistentes que evolucionaron en un mundo mortal. Dígales que nuestra mayor fortaleza es nuestra negativa a aceptar la derrota. Dígales que no puede controlar eso. Las alarmas cortaron la conversación como una cuchilla. Caín se puso de pie al instante. Su actitud despreocupada dio paso a una alerta aguda. Jake y Amy lo imitaron, moviéndose instintivamente hacia sus armas. Alrededor de la cantina, otros clientes reaccionaban con la misma rapidez. En un mundo fronterizo como Dusthaven, aprendes a responder rápidamente al peligro o no sobrevives mucho. El comunicador de Jake vibró con urgencia. Lo activó y escuchó la voz de su oficial de comunicaciones en el horizonte. Comandante, recibimos una señal de socorro de la estación de investigación Alfa 7. Está bajo ataque. El colectivo Sepra ha tomado el control y tiene rehenes. ¿Cuántos?, exigió Jake, dirigiéndose ya hacia la puerta. 47 científicos y sus familias, señor. Los atacantes exigen la liberación de presos políticos. Le han dado al Consejo Galáctico 48 horas para cumplir o empezarán a ejecutar rehenes. Caín escuchaba, recogiendo ya su equipo de un casillero cerca de su asiento. Parecía que el legendario mercenario nunca iba a ningún lado completamente desarmado. Jake notó la eficiencia de sus movimientos, cada acción practicada y precisa. El Consejo Galáctico está enviando su fuerza de paz. El oficial de comunicaciones continuó. Están ordenando a todas las naves de la zona que respondan. Eso nos incluye a nosotros, señor. Jake confirmó el mensaje y se giró para encontrarse con Caín observándolo. Supongo que se va, dijo Caín. No era una pregunta. Tenemos que hacerlo, respondió Jake. Somos la nave más cercana. Entonces necesitará ayuda, dijo Caín simplemente. Terminó de asegurar su equipo y se dirigió a la puerta. Jake y Amy intercambiaron una mirada y lo siguieron. Pasara lo que pasara, tener al mercenario más famoso de la galaxia podría ser útil. El viaje a la estación de investigación Alfa 7 tomó 4 horas a máxima velocidad. Misma manera. El evento principal era lo que los humanos llamaban un intercambio cultural. Ambas especies compartirían información sobre sus alimentos, sus culturas y sus historias. No se permitían armas. No se proferirían amenazas,
solo aprenderían el uno del otro. Pan Carlos Martínez había sido traído de la tierra específicamente para esto. Era un experto civil del Instituto Culinario, especializado en explicar la comida a personas que no sabían nada al respecto. Había preparado una muestra de platos humanos que iban desde completamente seguros hasta lo que la mayoría de las especies considerarían extremadamente peligroso. Esto es pan, explicó Carlos, sosteniendo una hogaza sencilla. Habló despacio y con claridad, asegurándose de que los traductores tuvieran tiempo para trabajar. Hecho con harina de trigo, agua, levadura y sal, este es un alimento básico que la comida humana puede consumir a diario en muchas culturas. Los sitterins lo examinaron cuidadosamente. Kralnak tomó una pequeña muestra y la analizó. Insípido, pero no tóxico. Aceptable para el consumo. Bien, sonrió Carlos. Esto sí que es diferente. Levantó un pimiento rojo intenso. Se llama Carolina Ripe. Es uno de los pimientos más picantes del planeta. La concentración de capsaicina ronda los 2,2 millones de unidades Scoville. Daniel tradujo el término técnico. Eso significa que activa con mucha fuerza los receptores del dolor en la boca humana. Pero hemos desarrollado tolerancia. Algunos incluso disfrutamos de la sensación. Para demostrarlo, Carlos cortó un trozo de pimiento y se lo comió. Su cara se puso roja al instante. El sudor le cubrió la frente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero sonrió a pesar de todo. Delicioso, dijo, aunque con la voz tensa. Los sitterin se apartaron de la mesa. ¿Sienten dolor y lo llaman delicioso?, preguntó un oficial con incredulidad. Es complicado, explicó Amy. El dolor desencadena la liberación de endorfinas. Son sustancias químicas naturales en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien. Básicamente, hemos engañado a nuestro cerebro para que disfrute del dolor controlado. La demostración continuó. Carlos les mostró granos de café y explicó cómo la cafeína, un estimulante, afectaba a los humanos. Mostró chocolate y describió su contenido de teobramina. Presentó alcohol y habló sobre la fermentación. Mostró queso curado y explicó cómo los humanos permitían deliberadamente que la leche se pudriera de forma controlada para crear nuevos sabores. Mostró vegetales fermentados y describió bacterias beneficiosas. Cada objeto confundía y fascinaba aún más a los sitterins. Estos humanos no solo toleraban el veneno. Lo buscaban. Lo creaban a propósito. Construyeron culturas enteras en torno al consumo de sustancias peligrosas. El consejero Nixal, que había estado tomando notas cuidadosamente durante todo el proceso, finalmente habló: empiezo a entender algo. Su especie no sobrevive simplemente al veneno. Han creado una compleja relación cultural con el peligro mismo. Consumen estas sustancias para crear vínculos sociales, por placer, como medicina y para demostrar fuerza y tolerancia. Eso es realmente muy revelador, dijo Daniel, genuinamente impresionado. El comandante Bestor había permanecido en silencio durante la mayor parte de la presentación. Permaneció al fondo, observándolo todo con atención, escuchando cada palabra. No voy a ser bueno, pero no voy a ser bueno. 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 Nuestra doctrina siempre ha sido eliminar las amenazas antes de que puedan desafiarnos. Pero he pasado estas semanas estudiando todo lo que sabemos sobre los humanos y he llegado a una conclusión. Bestor hizo una pausa. Si lucháramos contra ustedes, perderíamos. La sala quedó en silencio. Todos, tanto humanos como Citarión, dejaron lo que estaban haciendo. No por sus armas, continuó Bestor, aunque sus capacidades militares son formidables. No por su número, aunque su población crece rápidamente.
Perderíamos porque, fundamentalmente, malinterpretamos lo que son. Señaló la exhibición de comida. Una especie que trata el veneno como entretenimiento. Una especie que se ríe de la muerte. Una especie que sobrevivió soportando catástrofe tras catástrofe. No son simples guerreros. Son supervivientes a un nivel que no podemos igualar. El holograma de la consejera Texera apareció en la cámara. El comandante Vestor habla con la autoridad del Alto Consejo. Hemos concluido que la humanidad no es una amenaza que deba ser destruida. En cambio, son un aliado potencial de gran valor. Jake intercambió miradas con su equipo antes de responder. Consejero, vinimos a las estrellas buscando amigos, no enemigos. Hemos cometido muchos errores en nuestra propia historia. Aún estamos aprendiendo de esos errores. Lo que sucedió con el veneno podría haber terminado muy mal. Pero creo que ambas especies han aprendido algo importante aquí. De hecho, eso fue algo bueno. No sé qué hemos hecho, asintió Sra. El colectivo Citrin propone un tratado de paz formal y un programa para compartir conocimiento científico. Sus adaptaciones biológicas podrían ser de gran ayuda para nuestra investigación médica, y tal vez su enfoque de la tolerancia, tanto biológica como cultural, podría enseñarnos sobre la coexistencia. Lisa le susurró a Amy. ¿Acabamos de evitar una guerra porque los humanos pueden beber veneno? No solo eso, susurró Amy. Les demostramos que ser diferentes no significa ser enemigos. Durante las siguientes horas, las dos especies desarrollaron el marco básico de su relación. Los Citrin compartirían su tecnología avanzada de escudos e investigación biológica. Los humanos compartirían conocimientos médicos, técnicas agrícolas y perspectivas culturales sobre la adaptación y la supervivencia. Al concluir las negociaciones formales, Carlos se acercó al comandante Vestor con un pequeño recipiente. Comandante, le preparé esto. Es una salsa suave hecha con tomates, cebollas, hierbas y un poco de jalapeño, nada que ver con lo que comí antes. Muy suave. Pensé que podría intentar expandir su propia tolerancia de forma simbólica. Vestor miró el recipiente con atención. ¿Me ofreces veneno como regalo? Te ofrezco sabor como puente, dijo Carlos con suavidad. En la Tierra, compartir comida es como le decimos a alguien que queremos que forme parte de nuestra comunidad. Es una invitación a la amistad. El comandante Citrin examinó la salsa y luego miró a los humanos que se habían reunido a su alrededor. Todos sonreían, animándolo. Lentamente, con mucha cautela, metió un dedo en la mezcla y se lo llevó a la mandíbula. Sus oficiales se tensaron, listos para ayudar si era necesario, pero Vestor levantó una mano para detenerlos. Procesó el sabor con cuidado. Su traductor se esforzó por